Bien, en los últimos programas hacemos referencia a un paquete de leyes, no es un paquete sino un conjunto de leyes que en estos días en la legislatura bonaerense tienen un impacto importante sobre lo que es la administración de justicia y después tendrán sin duda su impacto sobre la seguridad pública algunas, ¿no? Bueno, está el tema de las excarcelaciones, de limitar las excarcelaciones a aquellos que portan armas de fuego, pero un tema que nos interesa, nos fascina y que abre un debate realmente muy interesante al cual está despertando la opinión pública de la provincia es el del juicio por jurado. Ya estuvo con nosotros el doctor Granillo Fernández y siempre vuelven estos interrogantes, ¿no? ¿Está preparada la sociedad argentina para este tipo de juicios, por un lado? Por otro lado, ¿es un contrapeso y realmente democratiza o genera un equilibrio en el poder judicial que no existe hasta el momento? Bueno, todas estas cuestiones las vamos a charlar con Iván Budassi, diputado del Frente para la Victoria y uno de los promotores de este proyecto. Buenas noches, Iván. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias por la invitación. Siempre hago esa pregunta. ¿Está preparada la sociedad argentina? Creo que con el paso del tiempo la pregunta ya como que va envejeciendo y va dejando de tener lugar, ¿no? Pero este proyecto, esta idea de juicios por jurados viene hace muchos años queriendo imponerse en la Argentina y recién ahora es como que ha cobrado fuerza. Bueno, tantos años como tiene la Constitución. Desde 1853 tenemos esta deuda con nuestra propia Carta Constitucional que decía que la nación debía establecer el juicio por jurados y por diferentes motivos nunca se avanzaba. Y este año el gobernador Scioli, al inicio de su segundo mandato, marcó unas pautas básicas de algunas instituciones que quizá como el juicio por jurados no se ponían en práctica y no se cumplía con la Constitución. Así se trató el tema de la autonomía de la defensa, el tema de la policía judicial, una cuestión fundamental para independizar y que los fiscales tengan su propio ejército investigador y sus propios peritos. Y en este punto creo que también la sociedad está madura para este debate y tuvimos mucha suerte. Vos mencionaste el tema excarcelaciones. El tema de la limitación de las excarcelaciones para aquellos que portan armas y que a su vez se resisten a cualquier procedimiento policial tuvo una fuerte polémica en la Cámara. Tuvimos varios meses discutiéndola con criterios diferentes en las comisiones y llegamos también a un criterio dividido en el recinto. En cambio, en este punto teníamos una base de trabajo sustancial. Todas las fuerzas políticas de la Cámara tenían entre sus objetivos imponer el juicio por jurados. Y digamos los libros, la doctrina, Granillo Fernández, que vos decías que vino aquí, es uno de sus exponentes, también coincidían que era tiempo ya de dar a la provincia de Buenos Aires lo que ya tiene Córdoba desde el año 2005 y que funciona por simplificar en el 90% de los países del hemisferio occidental. ¿Por qué nuestras amas de casa, nuestros profesionales o nuestros jubilados no van a ser tan capaces de decidir si una cosa pasó o no pasó como lo hacen en Estados Unidos, en Inglaterra o en países de Europa del Este o de la Europa continental, donde esto rige sin ningún tipo de complicaciones? Por eso es que yo creo que la sociedad argentina está madura, el ejemplo cordobés es iluminador en este aspecto. Más de 300 juicios por jurado ya se han realizado en la provincia de Córdoba y nosotros no nos enteramos. Es decir, que el sistema funciona bien, no ha habido grandes escándalos. Claro. Incluso uno de los temores que se tiene de que las posibilidades de linchamiento que puede pasar en esto, donde la gente tome decisiones emocionales. La verdad, primero, la experiencia general en el mundo es que una cosa es una masa de gente cuando se enoja por algún acontecimiento social y político y otra muy diferente cuando ella tiene que simbólicamente firmar una sentencia de culpable o inocente y no tiene las suficientes pruebas. El grado de responsabilidad y la forma en que se maneja es totalmente diferente. Y el otro ejemplo es el cercano de Córdoba. Había en dos casos, uno vinculado a la política, vinculado al homicidio de Regino Maders, un político cordobés, quien el principal imputado, la gente del pueblo de Córdoba ya lo había condenado y la prensa también, y en el juicio salió absuelto. Hubo un caso en Río Tercero sintomático también de un hecho aberrante, de una violación y muerte de una chiquita en el cual se vinculaba al padrastro. Hubo una manifestación de más de 5.000 personas pidiendo por la justicia en este caso y la condena de esta persona, cuando sus propios vecinos en el juicio decidieron, estos 12 personas del jurado, decidieron que esta persona era inocente, no hubo una reacción popular.
Pensemos qué hubiera pasado si esto lo hubiera tomado un funcionario como es un juez, sentado en su despacho o un tribunal, sin esta legitimidad que le da el hecho de pertenecer a la misma sociedad y de ser en definitiva el sentido más puro de la República, administrando justicia. Y administrando justicia de una cuestión bastante simple. Lo que tiene que establecer es si una cosa pasó o no pasó, si una persona que se le dice que hizo un hecho, lo hizo o no. Me parece que no es algo que necesitemos ninguna preparación especial, así como no necesitan el 90% de los países del mundo donde rige este sistema. ¿Qué sectores son los que más resisten esto? La verdad es que... Hay ciertos sectores, podría decirse, de la corporación judicial que lo resisten. Bueno, yo... ahora que primero, me dice, primero habría que decir o definir si existe una corporación judicial. Bueno, ¿no? pero sí, ahora cuando me cité, yo me acuerdo ya hace más de 25 años, cumplí este año de 26 de que me recibí, y la verdad, cuando yo estudiaba, existía una resistencia académica muy fuerte, el prejuicio en torno a la participación de la gente dentro de la administración de justicia. Entonces la academia, los profesores, yo empecé a dar clase también desde hace mucho tiempo, el otro año que me recibí ya empecé a dar clase, y esto era un tema que se debatía en los ámbitos académicos. Y la verdad, no existían grandes defensores, salvo algún luchador casi heroico como Granillo Fernández, que lo sigue manteniendo esto hace 30 años, este convencimiento no existía. Y la verdad es que yo creo que existe alguna resistencia sorda dentro de la corporación judicial, que existe, y dentro de la corporación política, que también somos una corporación en este aspecto, pero nadie se anima a decirlo, porque con el ejemplo de otros países, con el ejemplo de la propia provincia de Córdoba, con muchos jueces cordobeses con los cuales yo he tenido trato en esta investigación para tratar de llegar al mejor proyecto, como finalmente creo que hemos llegado para votar la semana que viene en la Cámara, perdón, el día 13 en la Cámara, ya no es políticamente correcto oponerse a juicio por jurado. Nadie lo dice. Así como antes parecía un loco el que proponía el juicio por jurados, claro, ahora parece fuera del sistema el que se opone. Así ¿Y ese cambio cultural a qué se debió? Y, a ver, pensemos que antes había gente que decía, y no hace tanto, en los 70 había gente que decía que la República Argentina no estaba madura para la democracia siquiera. Claro. Yo creo que los 30 años de ejercicio continuado de la democracia y la conciencia de que el sentido común que tiene la gente ingrese al ámbito de la justicia, me parece que eso ha llevado a que todo el mundo esté más o menos convencido de que este es un camino para comenzar. Sobre todo porque la gente también se ha dado cuenta que los jueces, si bien tienen una capacitación técnica especial, son gente que está ahí siempre, toda la vida, y también con muchas presiones, y me hago cargo como parte de la política, presiones que la política ejerce sobre ellos, presiones de lo que la gente espera de esos jueces para un futuro ascenso o una futura promoción. Entonces, pareciera ser que estas 12 personas de la calle van a tener más independencia al momento de juzgar que alguien que tiene que estar sentado allí y que por allí su ascenso, su promoción o su permanencia en el cargo depende de lo que decidan. Así que quizá es más posible controlar o la independencia de estas 12 personas que de un juez que depende de lo que dice para continuar en el cargo o ascender. Claro, está como mucho más condicionado por un lado, y realmente es un panorama donde se muestra una verdadera democratización de la justicia en el buen sentido, ¿no? Esto que vos decías, no tener las presiones. Quizá un jurado pueda tener la presión, entre comillas, de la opinión pública circunstancialmente en ese momento del juicio. Claro, pero los jueces también la tienen. Pero los jueces la tienen permanentemente. La tienen permanentemente y la tienen para cada caso. En los casos mediáticos nos afectan a todos, a los políticos, a la gente que va a ser miembro del jurado y también a los jueces. Lo que pasa es que por allí lo que hacen los jurados son una vez jurados y después se desprenden de esa presión. En cambio, la sumatoria de presiones puede alterar el criterio o la independencia con la cual decida un juez. Y el otro punto fundamental de esto, la democratización, es una cosa maravillosa. Nos pasó cuando estamos con Granillo Fernández en un simulacro de un juicio por jurados. Que la verdad que la gente, el último que hicimos había 400 personas aquí en la Universidad de La Plata. Se acercó una señora y nos dijo, ¿sabe qué? Mi marido fue víctima de un delito muy grave, al raíz del cual falleció. Y yo fui al juicio. Y usted sabe, una señora común, de clase media. Dice, yo durante el proceso, durante el juicio, no entendí lo que pasaba. En cambio aquí, en este simulacro, yo entendí lo que pasó.
¿Sabe por qué? Porque eso nos tiene que cambiar la forma de pensar a los jueces y a los abogados y a los fiscales. Nosotros nos vamos a tener que convencer con nuestras teorías un tanto alambicadas, con nuestro lenguaje raro y difícil al juez. Tenemos que hablar simplemente para convencer a personas. Entonces, no solo el jurado va a entender, sino la gente, la víctima, lo que presencien eso, van a saber, y el mismo imputado va a saber por qué se lo condenó, qué fue los argumentos de una y otra parte que llevaron a convencer al jurado y llevaron a una sentencia de absolución o una sentencia de condena. Y esto es muy importante, realmente poder sacarnos de la cabeza estos razonamientos a veces tan ilógicos que tenemos los abogados. El otro día estábamos en la Comisión de Seguridad leyendo un fallo en donde había un juez que decía, mire, dice, no cumplir no es lo mismo que desobedecer. Era un tema de alguien que no había pagado su cuota alimentaria. Y decía, bueno, que no había desobedecido porque no había cumplido. Alguien que tenía la posibilidad de cumplir. La verdad que si nosotros tratamos de explicar esto con gente con sentido común, no lo va a entender. En cambio, por allí a los abogados nos parece que esto es una cosa normal. Entonces, este influjo del sentido común, de la gente común, de la gente que no tiene presiones, y la gente que sentada en su silla de jurado se preocupa, presta atención, y para ellos es un tema determinante en su vida, que ese es otro tema fundamental. Nosotros, los abogados que estamos acostumbrados a ver a los jueces y asistir a juicios, vemos que muchas veces alguno de los integrantes del tribunal se duerme, piensan otra cosa, porque bueno, hay un juez que dirige, que va a ser el que va a votar en primer término y es quien lleva adelante el tema. Claro. En cambio, los jurados en el mundo, yo tuve oportunidad por cuestión de estudio de vivir un año en Inglaterra y otro en Estados Unidos, y en Inglaterra en un lugar fascinante porque estaba al lado de tribunales. Entonces nos colábamos a los juicios por jurado para ver cómo funcionaba esto. Y la verdad que cuando uno lo piensa y lo trae a la Argentina, como le decía, el ama de casa, el profesional y el empleado público son iguales en todas partes del mundo, ¿no? No tienen que tener una mentalidad especial para cumplir este deber cívico que es ser jurado. Bien, ¿la ley está consensuada? ¿Va a salir con despacho único? Bueno, esa es otra de las grandes satisfacciones de un año muy difícil como este, en el cual costaba llegar a acuerdos. Pero el proyecto del Ejecutivo, como decía, tenía un aval político, un aval académico, la idea, pero por allí la letra fina siempre necesitó un retoque. Y luego de 6 meses de trabajo hemos logrado que estos retoques, para perfeccionar el sistema, mirando cómo funciona en el mundo, mirando cómo funciona en Córdoba y cómo podemos implantarlo en la provincia de Buenos Aires, se fueron realizando pequeños retoques a ese proyecto original para llegar a una unanimidad. El otro día, inclusive cuando firmamos, porque fue un despacho unánime en la Comisión de Seguridad y en la Comisión de Legislación General, esperábamos ver lo que para nosotros era ya un milagro, que la coalición cívica votara algo con la mayoría. Bueno, en ese momento no firmó el despacho porque no estaba convencido el miembro de la coalición cívica. Esperemos que en la Cámara, cuando esto se exponga el próximo día 13, nos acompañe, pero si no sería el único bloque que no estaría de acuerdo en relación a este punto. Pero bueno, sería casi un milagro que la coalición cívica vote algo a favor. La verdad que no he tenido esa... estaba con la máquina de fotos preparada para ver si firmaba el despacho, bien, pero... Bueno, después vamos a tener que invitar al diputado Martelo para que dé su posición. A ver, sí, que ha quedado en este caso absolutamente minoritario. El resto de los bloques acompaña todo el proyecto. Bien, o sea que hay un consenso generalizado. Por último, ¿cómo las instancias de apelación? ¿Sería como un juicio de primera instancia, un juicio por jurado? Sí, ahora existen todos los juicios criminales. Estamos pensando para penas de mayor de 15 años, los delitos graves, están en un tribunal de instancia única en la actualidad. Sí. Son 3 jueces que deciden y no tienen cámara, tienen luego la instancia de casación y la instancia de corte. Las posibilidades de revisión son iguales en este caso. Bien, ahí no se desvirtuaría lo que se da en el juicio en primera Claro, instancia. Porque lo que es soberano el jurado es en determinar la existencia o no existencia de los hechos. Okay. El juez, esta especie de árbitro, va a pasar de ser alguien que baja a jugar con el fiscal y el defensor, ahora toma la posición de árbitro. Va a ser el que dirige este drama que se desarrolla en una sala de audiencias, por un lado, y por otro lado va a ser el que va a tener a su cargo la tarea fundamental del juicio por jurado, que son las instrucciones. Antes de comenzar el juicio, es el juez el que les explica a las partes qué es lo que va a acontecer delante de ellos. Pero fundamentalmente cuando termina, le dice cuáles son las preguntas a las que deben responder afirmativa o negativamente. Si un hecho pasó, qué tipo de hecho es, qué
cómo deben considerar responsable o no a la persona que está siendo juzgada y finalmente si existen, por ejemplo, alguna causal de emoción violenta. Entonces él explica lo que es la emoción violenta y los hechos, es decir, si fue una agresión proporcional, por ejemplo, si el medio de defensa de esa agresión fue razonable, eso lo va a decir el jurado. Y en eso no hay revisión posible. Sobre los hechos, el jurado es soberano. Si existe algún problema formal, por ejemplo, la integración del jurado, porque uno de los temas básicos va a ser este round previo que se realiza de cuando uno ve al jurado que lo puede recusar con causa, por parcialidad, porque es amigo o tiene algún prejuicio racial o lo que fuere en torno a al acusado, o también por su intuición, puede recusarlo sin causa hasta un número de 4 de los 12 que van a estar en la casilla del jurado. Entonces, este sistema va a ser el que en definitiva va a poder llevar alguna apelación. Si hay algún error en este procedimiento o si el juez en definitiva, porque un tema importante que me olvidé de aclarar es que lo que dice el jurado es si las cosas pasaron o no pasaron, es si la persona es responsable o no, si es culpable o es inocente. Quien impone la pena, quien la gradúa es el juez. Entonces, lo que pasa antes y lo que pasa después, eso sí es susceptible de revisión ante casación o la Corte de la provincia. En los hechos, el Supremo es el jurado que va a decidir con una palabra final y definitiva. Bien, quedó muy claro y se nota lo fascinado y cómo te cautiva el tema, ¿no? Y porque ha sido una evolución personal también, porque desde uno tiene siempre un respeto reverencial por sus profesores y cuando uno estudiaba esto parecía una suerte de locura y la verdad esta posibilidad que yo tuve de por becas estudiar afuera y ver cómo funciona esto me fue interiorizando en el tema y también ver cómo funciona y que el sistema en la Argentina y que nuestros jueces no son superhombres, son gente que recibe presiones, que también se puede equivocar y que creo que con esto va a tener enaltecida su posición al hacer esta suerte de control y supervisión sobre lo que el pueblo, sentado en esa casilla de los jurados, esas 12 personas van en definitiva determinar e impartir justicia tan bien o mejor que lo que se hace ahora. Gracias, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. El diputado Iván Budassi, bueno, muy claro por cierto, y bueno, un debate que ya está cada vez más cercano en convertirse en ley en la provincia de Buenos Aires, el juicio por jurado. Ya venimos con el doctor Martirena, vamos a hablar de los incidentes en los hospitales públicos y también en los privados, ¿por qué no?